Los estamos saludando a nuestros hermanos para la honra y gloria de Dios en este santo sábado. Estuvimos estudiando en nuestra clase pasada cómo deben funcionar las instituciones médico-misioneras, ¿cierto? Hoy vamos a dedicar un espaciecito, unos minutos más adicionales para continuar eh, revisando las citas que el autor de este libro, Vance Ferrell, el hermano Vance Ferrell, recopiló, ¿no? Son citas de la profeta de Dios que él recopiló, citas escritas durante 50 años. Recuerden, hermanos, que el mensaje de la Reforma Pro Salud en el gran movimiento adventista inició prácticamente en 1863. 1863. Sí, fue donde inició básicamente las visiones de la Reforma Pro Salud. Y bueno, esto es muy importante porque estamos estudiando el asunto de la obra médico-misionera, recibiendo algunos consejos, preparándonos como médicos misioneros, revisando por ahora la teoría. Ya vendrá el momento, hermanos, de estudiar ya la práctica de muchas cosas y vamos a necesitar que nuestros hermanos de experiencia que han tenido ya un recorrido en estos aspectos puedan compartir, ¿sí? Algunos tratamientos a la manera correcta de Dios que aprueba para prevenir, sanar las enfermedades, aliviar el dolor. Entonces estudiamos en nuestra clase pasada esos puestos de avanzada, esas unidades de puestos de avanzada médico-misioneras, esos centros, esos centros de funcionamiento, eso en ciudades, ¿no? En las ciudades pequeñas, vimos el consejo que había que ir a las ciudades eh, y cómo se deben construir, ¿no? Con construcciones sencillas, no hacer grandes inversiones, eh, centros médicos misioneros pequeños en las ciudades, salones de enseñanza también, salones de tratamientos, eso fue lo que estudiamos en nuestra clase pasada. Estudiamos los restaurantes saludables, las escuelas de cocina, vimos también cómo deben funcionar, ¿cierto? Librerías donde se vendan y se ofrezcan libros sobre salud, libros sobre religión, ¿cierto? Y qué deben contener nuestras bibliotecas. Tiendas de alimentos saludables, también es una forma, hermanos, de hacer obra médico-misionera. Eh, Decíamos que estos centros en las ciudades pequeñas deben operar en conexión el uno con el otro, ¿no? Los discursos sobre religión y salud y escuelas de cocina unidos a tratamientos sencillos. Circulación de libros y folletos en conexión con restaurantes higiénicos. Bueno, esto lo vimos, ¿recuerdan? En la clase pasada. Vamos a ver aquí, hermanos, desde el punto número 5, vamos a ver la ubicación de los centros. Centros pequeños deben esparcirse por la ciudad. Entonces, hermanos, además de quizás de pensar en un puesto grande, en una escuela integral, en una granja integral, también está la indicación de que en las ciudades, en diferentes lugares, se deben establecer casas para poner a funcionar centros pequeños en los diferentes barrios de una ciudad. Vamos a ver aquí un ejemplo inspirador, una iglesia que obedeció el plan distintivo. La mañana del sábado 10 de noviembre de 1900 entramos en la iglesia de San Francisco y la encontramos completamente atestada, dice ella, llena. Al presentarme delante de la gente, pensé en el sueño y en la instrucción que me habían sido dados hacía tantos años y me sentí muy animada. Interesante, ¿no? Mirando al auditorio, sentí que ciertamente podía decir, el Señor ha cumplido su palabra. Es algo que a ella Dios le permitió soñar como profeta y que en ese día se cumplió. Durante los últimos pocos años, la colmena, entre comillas, de San Francisco
ciertamente ha sido muy activa. Muchas diferentes clases de actividad misionera han sido realizadas por nuestros hermanos y hermanas allí. Hermanos, cuando en una iglesia los hermanos y hermanas trabajan y son activos, pues obviamente eso crece, ¿no? Crece, crece el trabajo, se ve el trabajo y, y entonces cuando hay trabajo, hermanos, el Espíritu de Dios obra también y los grupos crecen y el Señor obra y obra milagros, ¿cierto? Dice, en ella se han incluido las visitas a los enfermos y desvalidos, el encontrar hogares para los huérfanos y trabajo para los desocupados, prestar atención médica a los enfermos y enseñar la verdad de casa en casa, distribuyendo publicaciones y dando clases sobre la correcta manera de vivir y, dice, y el cuidado de los enfermos. Hermanos, miren cómo funcionaba o cómo funciona una iglesia. Pues una iglesia no solamente funciona predicando, predicando, ¿no es cierto? Aquí por lo menos podemos ver un modelo, ¿no? Un modelo. Dice que en esa iglesia se incluyó visitar a los enfermos y desvalidos, encontrar hogares para los huérfanos y trabajo para los desocupados, prestar atención médica a los enfermos, enseñar la verdad de casa en casa, distribuir publicaciones, dar clases sobre la correcta manera de vivir y el cuidado de los enfermos. Enseñar a la gente a cuidar los enfermos y la manera correcta de vivir. Ha funcionado una escuela para niños en el subsuelo del local de la calle Laguna. Entonces también tenían una escuela para niños donde los educaban. Durante un tiempo funcionó un hogar para obreros y un dispensario en la calle Market, cerca de la municipalidad. Había salas de tratamientos que funcionaban como sucursal del sanatorio de Santa Elena. Había un almacén de alimentos saludables en la misma localidad. Yendo más al centro de la ciudad, no lejos del edificio CAL, funcionaba un restaurante vegetariano que estaba abierto 6 días a la semana y cerrado el sábado. A lo largo de la ribera se hacía obra misionera para la gente de mar. En diferentes oportunidades, nuestros ministros realizaron reuniones en grandes locales de la ciudad. De esa manera, el mensaje de amonestación fue dado por muchos. Entonces, ¿qué opinan de esta, hermanos, de este testimonio que la hermana Joai, la profeta de Dios, dice que, o sea, que contó? ¿Qué pueden notar ustedes en esta narración que ella hace, apreciados hermanos? Opinen, por favor. Hermano Carlos, pues se ve que tenían un interés mutuo, que estaban todos unidos en esa obra y que trabajaron fuerte. Y se vio los resultados, porque imagínense, llegó la profeta y encontró el lugar atestado de personas. Entonces, todos unidos en un frente unido y poniendo de parte cada uno con esmero, con entusiasmo, con amor hacia la causa de Cristo, se puede lograr todo esto. Muy bien, hermana Ángela. ¿Alguien más, hermanitos? ¿Desea aportar Mi algo hermano, más? sí, mi Bueno, hermano, estoy viendo hermano. mire lo o lo pone uno a pensar, ¿no? Bueno, ¿y de dónde sacaron los recursos, no? Oye, alguien les regaló esto, perdóneme la expresión, discúlpeme lo que voy a decir, ya cayó dinero del cielo. No, hermano, eran los diezmos y las ofrendas, se utilizaron fue para eso. Pero nosotros nos inventaron una cuestión de que si no pasa por la tesorería de la iglesia, entonces no, usted no va a ser bendecido por Dios. Y mire el atraso tan impresionante que se tiene aquí en Colombia sobre eso. Se lo digo yo, usted sabe, que yo vengo de las reformas. Aquí se inventaron, fue la vaina, pues discúlpeme así la expresión, discúlpeme, se inventaron fue el legalismo, el fariseísmo, pero se olvidaron de lo que estaba haciendo la profeta. Mire esto tan hermoso de lo que se puede hacer en unión con los hermanos, en el amor en los hermanos,
se ve la presencia del Señor, según el relato que nos dice la mensajera del Señor, ese amor de los hermanos por las almas. ¿Y cómo? Pues que daban lo que tenían, sus diezmos, sus ofrendas, para el avance de la obra. Eso es lo que se debe hacer en Colombia. Aquí en Colombia se debe hacer eso, hermano. Gracias. Sí, hermano Jorge. Bueno, para la gloria de Dios, pues ya se está haciendo, ¿no? Por lo menos este remanente fiel, trabajamos así. Nuestros hermanos, a pesar de que estamos distantes, para la gloria de Dios, nuestros hermanos, además de que se reúnen, además de que compartimos estos momentos, pues habemos hermanos fuertemente trabajando en un sitio, en otro sitio, viajando. Y gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios que entre nosotros hay misioneros, está la pareja de esposos de hermano Luis y la hermana Franci, ya van a hacer su segundo viaje misionero, llevando volantes, con los recursos que nuestros hermanos, para la gloria de Dios, colocan, y entonces en algunas partes donde nuestros hermanos pues son, digamos, de escasos recursos, pues los hermanos envían y podemos ayudar a estos hermanos. Podemos tener las publicaciones, podemos enviar, ya hemos enviado algunos libros. Y bueno, para la gloria de Dios, estamos en ese procesito de copiar este modelo. Hermanos, ojalá que en cada sitio donde estamos podamos disponer de un lugarcito, hermanos, donde podamos amoblarlo con una camillita, con unos instrumentos para hacer pediluvios, para hacer los tratamientos sencillos, cositas de tal manera que podamos poder llevar un enfermo y que las hermanas y los jóvenes se preparen, atiendan y poder salir. Mira, acá salieron hasta la orilla del mar, salieron a entregar literatura. Entonces, gracias a Dios que hay un modelo, que esto se llama un modelo de sostén propio a seguir. Entonces, fíjense, iglesia atestada, atestada quiere decir llena, pero no llena porque se presentaba música del mundo, ni obras teatrales, ni concursos, ni risotadas, ni mimos, ni marchas, ni nada de eso, ni entretenimientos, no. Era porque los hermanos habían tomado su lugar, el amor a Cristo y el amor a las almas los llevaba a trabajar a todos, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a los adultos, con los diferentes dones, unos que pueden organizar, otros que saben cocinar, otros que van a repartir literatura, otros que se sientan a diseñar los volantes, bueno, otros que sirven, otros que estudian, otros que dan las clases. Cuando estamos todos activos, somos una colmena. Y una colmena es que todos trabajan, todos tienen su parte, hay un orden, ¿no es cierto? Hay un orden, no una jerarquía tipo rey, sino un orden de trabajo y todos participamos de ese gozo. Sucede eso. Estos son los resultados. Hay hermanos que tienen sus talentos y los ponen al servicio del Señor. Y gracias a Dios hay hermanos que con poco o con mucho, todo vale para el Señor, aportamos y sostenemos y nos sostienen para poder seguir adelante en esta obra. Es una gran bendición. Gloria a Dios porque nosotros hemos roto ese yugo de esclavitud que teníamos y que antes teníamos esa idea vaga de que si no llevábamos los recursos al alfolí, entonces los estábamos mal usando. Pero ahora hemos aprendido, del escrito está, cómo se deben usar los recursos, ¿cierto? Cómo se deben usar los recursos. Y hermanos, la hermana Ángela esta mañana, comentando con ella, me hacía una pregunta y bueno, yo veo la necesidad de que programemos un seminario, una especie de seminario o un día de estudio para volver a estudiar ese tema de cómo funciona el sostén propio,
cómo se deben invertir los recursos en sostén propio y todo ese procesito. Es bueno repetirlo por lo menos una vez en el año, porque el tema se llama en la tesorería de Dios o en la tesorería de Satanás. Es bueno repetirlo, ¿no es cierto? Para que nos formemos y no nos olvidemos de eso. Y las personas nuevas que a veces preguntan, ¿y dónde envío los recursos? Porque no quiero apoyar más la apostasía. Y tienen razón. Pero hay un peligro, hermanos, hay un peligro en el que se ha caído, un pecado en el que se ha caído. Y es que muchos dejaron de enviar los recursos a la corporación para no apoyar la apostasía. Pero esos recursos que los dejaron de enviar allá, los están utilizando mal o no los están utilizando en la obra del Señor. Entonces hay un peligro, pues por evitar una cosa se cae en otra. Entonces, eso, hermanos, tenemos que quizás programarlo y volverlo a estudiar para que haya un conocimiento cabal, equilibrado de esa situación. Bueno, el punto B dice, respaldando los puestos de la obra médico-misionera, pequeños centros fuera de las ciudades. Noten, hermanos, que la obra médico-misionera se hace dentro de las ciudades también, con pequeños grupos, con escuelas, con restaurantes, con clases, ¿sí? Pero también se va a hacer fuera de las ciudades. Miren lo que dice. Vamos a ver la parte de fuera de las ciudades, ¿cierto? Muchos centros médicos misioneros pequeños se deben establecer fuera de las ciudades. Interesante. Entonces aquí vienen los sanatorios. Vamos a ver, fuera de las ciudades que hay. Primero, sanatorios. La proclamación de la verdad en todas partes del mundo hace el llamado para establecer pequeños sanatorios en muchos lugares. Por estos días me llegó un libro, hermanos, que se llama La historia del sanatorio de Battle Creek. Toda la historia, hermanos, cómo empezó, cómo funcionó, toda la historia, está en inglés. Pero es bueno tenerlo porque hoy en día con el traductor, pues uno ya, como es un lenguaje técnico que nosotros ya conocemos, pues le ponemos el traductor y hay personas entre nosotros que nos pueden ayudar a revisar esa traducción para que se ajuste a la doctrina, ¿cierto? Pero es bueno conocer esa historia, conocer la historia de la escuela de Madison, conocer la historia del sostén propio. Entonces dice, la proclamación de la verdad en todas partes del mundo hace el llamado para establecer pequeños sanatorios en muchos lugares, no en el centro de las ciudades, pero en lugares donde las influencias de la ciudad serán pocas como sea posible. Entonces los sanatorios, la recomendación es no hacerlos en las ciudades, ¿sí? Hay muchos lugares que necesitan el trabajo médico misionero y donde se deberían establecer clínicas pequeñas. Dios desea que nuestros sanatorios constituyan un medio para alcanzar a las clases altas y bajas, a los ricos y a los pobres. Deben ser administrados de tal manera que mediante su trabajo llamen la atención al mensaje que Dios ha enviado al mundo. Él habla de pequeñas clínicas, ¿no es cierto? En cuanto a la utilización de drogas se refiere, es contraria a la luz dada por el Señor. Cero drogas, no drogas. El negocio de las drogas ha hecho más daño a nuestro mundo y ha dado muerte a más personas que la ayuda que ha dado. La luz me fue dada primero acerca del por qué se deben establecer estas instituciones. Los sanatorios son para que reformen la práctica médica de médicos. Bueno, hermanos, aquí esperamos que los algoritmos no vayan a captar ninguna palabra y por eso nos vayan a borrar definitivamente el canal, ¿no? Tristemente estamos a una falta para que nuestro canal sea borrado definitivamente. Esperamos que Dios nos ayude a permanecer porque hermanos, en el momento en que suspendan todo el canal, pues
hay mucho material ahí compartido y muchas personas lo están viendo. Esperamos que no sea así. Pero aquí se amonesta a no usar drogas. Y aquí, hermanos, dice que los sanatorios que los hijos de Dios podamos establecer son para cambiar, para reformar la práctica médica de los médicos. Recuerden que los médicos de hoy en día son preparados para formular medicamentos, son preparados para recomendar una dieta real, una dieta del rey Nabucodonosor, que contamina al cuerpo, contamina la mente. Lamentablemente es así. Y las drogas han causado más muertes, dice acá, ¿no? Han causado muchas muertes. Y hay un peligro, hermanos. Muchas personas tienen que pasar ahora, después de tomar tanto tiempo medicamentos, tienen que pasar por la hemodiálisis. Tienen dañado el hígado, el riñón, el páncreas, por el uso de medicamentos. Y esto es un peligro latente. Las EPS solamente formulan acetaminofén, formulan esas drogas para bajar el colesterol, el omeprazol para evitar la gastritis, en lugar de educar a la gente a prevenir, a usar el agua, a alimentarse correctamente. Lo que hacen es formular drogas venenosas que debilitan y recargan el organismo. Esa es una falsa ciencia, una falsa manera de curar la enfermedad. Realmente no la cura, ¿no? Quizás alivia temporalmente el dolor, pero acarrea efectos adversos. Y esto es bien preocupante, hermanos, porque la gente, lamentablemente, en lugar de reformar sus hábitos, en lugar de cambiar de hábitos, prefiere tomarse la sal de frutas o el Alka-Seltzer, o prefiere tomarse el omeprazol y comer a su gusto, a sus anchas, y no cambiar de hábitos, no renunciar, no abstenerse. Prefieren eso. Lamentablemente es así, les es más fácil hacer eso que hacer un sacrificio del gusto y no educarse, no abstenerse, ¿cierto? No negarse a uno mismo para dejar de consumir esos productos que hacen tanto daño a la salud. Pero bueno, gloria a Dios por los que sí obedecen y por los que practican, ¿no? El propósito de nuestras instituciones de salud no es primordialmente para solamente tener unos hospitales. Las instituciones de salud conectadas con la obra final del Evangelio, dice, en la tierra, representan los grandes principios del Evangelio en toda su plenitud. Si un sanatorio que está conectado con este mensaje final falla en levantar a Cristo y los principios del Evangelio como está presentado en el mensaje del tercer ángel, fracasará en su aspecto más importante y contradice el mismo propósito de su existencia. Hermanos, ¿por qué escribió esto ella? Porque el sanatorio de Battle Creek, recuerden, el doctor Kellogg comenzó a prescribir el consumo de carne. El doctor Kellogg introdujo allí un poco de representaciones teatrales, sensualidad, y comenzó a desobedecer las órdenes que Dios había dado. Y claro, eso terminó en apostasía, hermanos, y terminó en llamas. Eso se terminó incendiando. Fue parte de la apostasía alfa. Al igual que se incendió el templo, el tabernáculo se llamaba. Al igual que se incendió la casa publicadora, ¿sí? Entonces, todo eso terminó en llamas, hermanos, en 1902, tristemente. Y bueno, la presencia de Dios ya no estaba allí, ¿cierto? Dice, deben establecerse sanatorios en el campo. Los que tienen algo que ver con la elección de un sitio para un sanatorio deben estudiar con oración el carácter y objeto de nuestra obra pro salud. Entonces, esta es una decisión que hay que tomarla con mucha oración. Hemos perdido muchas ventajas por no comprender la necesidad de cambiar nuestros planes concernientes a la ubicación de nuestros sanatorios. Es la voluntad de Dios que estas instituciones se establezcan
lejos de las ciudades. Entonces, hermanos, cuando las personas están con la ansiedad de construir un sanatorio, consiguen los recursos, Dios provee los recursos de alguna u otra manera, pero no siguen las indicaciones que da el Señor, fracasan, fracasan porque no son de acuerdo al plan de Dios. Entonces, hermanos, aún para la ubicación debemos orar y pedir dirección de Dios. Aquí dice que tiene que ser lejos de las ciudades, no dentro de las ciudades, los sanatorios. Hay unos centros pequeños que sí se pueden establecer en las ciudades, pero los sanatorios, que es algo ya más grande, tiene que ser fuera de las ciudades, lejos de las ciudades, ¿no? Y hay otras indicaciones que deben contener, a nombre de quién deben estar. Recuerden que en sostén propio todos somos dueños de todo y todos no somos dueños de nada. Así funciona el sostén propio, ¿sí? Aquí los recursos que aportamos son para todos, pero no podemos disponer de esos recursos a manera personal, porque el día que un hermano se desanime o que Dios no lo permita, caiga en apostasía, no puede decir, ah, bueno, a mí me dan mi parte, o yo voy a vender mi parte, o yo voy a arrendar mi parte. No. Cada vez que se va a hacer una institución o se va a comprar un terreno en sostén propio, se nombra un comité, los hermanos en reunión, la iglesia unida, nombra un comité para que representen, ¿cierto? Pero esas propiedades no se pueden heredar, no se pueden vender, ¿sí? A menos que entre todos haya un consenso y se diga, bueno, la ciudad ya creció o este sitio se volvió peligroso porque llegaron malos vecinos o algo pasó o la vía se dañó o cambiaron la vía, entonces debemos salir de esto. Si hay un consenso entre todos, todos firman y esos dineros no son de nadie, sino que sirven para entre todos comprar otra vez otro lugar donde el Señor haya indicado. Bueno, hay indicaciones para, aún para comprar, para la ubicación, lo que debe contener, qué construcciones debe contener. Hay indicaciones claras, qué materias se pueden enseñar, qué tratamientos se pueden enseñar. No vamos a conseguir un centro o vamos a hacer un sanatorio donde empecemos o a algún hermano se le ocurra decir, no, yo soy fitoterapeuta, yo soy naturópata, yo aprendí la hemoterapia, que es sacarle sangre de un lado e inyectarle a otro para aliviar el dolor. Yo aprendí una terapia de la quiropraxis, o yo aprendí la acupuntura o la reflexología. Terapias de la nueva era no son obra médico misionera. Es una falsa curación. Nosotros como hijos de Dios, como obreros médicos misioneros adventistas, historicistas, debemos practicar la forma correcta de prevenir y sanar las enfermedades. Entonces, aún para ver qué tratamientos se van a hacer, los hermanos se reúnen y de acuerdo al escrito está, nos ponemos de acuerdo y decimos, aquí se van a hacer tratamientos con el agua, hidroterapia, ¿sí? Pediluvios, baño de asiento, baño de vapor, estos fomentos se van a hacer. Se van a dar este tipo de alimentos, este tipo de comidas, se van a hacer así. Este tipo de tratamientos se van a hacer así, el barro, las hierbas, el carbón, así se van a actuar. Pero no vamos a introducir ni vamos a mezclar prácticas de la nueva era o de las religiones orientales con la forma correcta de prevenir y sanar, porque no vamos a mezclar lo santo con lo profano. Y el día que nosotros presentemos una manera incorrecta de sanar o mezclemos las terapias de la nueva era de los terapeutas o de los que fueron a estudiar allá en las instituciones papales, esas maneras de sanar y prevenir, el día que mezclemos eso con la verdad, con la manera correcta que Dios aprueba,
pues estaremos ofreciendo fuego extraño. Y no está bien eso. El Señor así no nos va a bendecir. Así sea de una manera sencilla y humilde, así sea que tengamos una camilla sencilla y unos platones sencillos para poder ofrecer lo que es de Dios, el Señor va a obrar con su poder aún en las cosas sencillas. Bueno, entonces, lejos de las ciudades. Dice, debieran los sanatorios estar en el campo y sus alrededores ser tan agradables como sea posible. Pues hay muchas bendiciones, ¿no es cierto?, de establecer estos sanatorios en el campo, no en las ciudades, ni cerca de las ciudades. Obviamente, todo en equilibrio, no lejos en una ruta intransitable, en un sitio peligroso o en un sitio que no tiene fácil acceso o que quizás no dispone de buena agua o que quizás es demasiado frío. Bueno, en todo esto, hermanos, en todo esto necesitamos sabiduría del cielo, ir al escrito está. Los enfermos deben ser cuidados lejos del bullicio de las ciudades. Bueno, allí hay una razón para eso también, ¿no? Para establecerlo lejos de las ciudades. En este retiro será más fácil que los pacientes sientan la influencia del Espíritu de Dios. Hay razones para establecer los sanatorios lejos de las ciudades. Que nuestros sanatorios se establezcan en lugares agradables, lejos del bullicio de las ciudades. Recuerden que estas citas son recopiladas o compiladas, como lo dijimos al principio, por el hermano Benz Ferrell, recopiló citas de más de 50 años, donde la profeta escribió. Por eso es que algunas se repiten, ¿no? Rodeada a los enfermos de las cosas más hermosas de la naturaleza, donde su corazón cantará. Bueno, esto debemos tener cuidado de que no se convierta en panteísmo, donde las personas puedan decir, es que en esa flor está Dios, es que ahí en esa ave está Dios, es que en esa agua tan cristalina está Dios, es que en ese árbol tan hermoso está Dios. Eso es panteísmo. Debemos observar las maravillas de Dios en la naturaleza y alabar al Creador. En la flor no está Dios. En la flor está el toque del amor de Dios, el toque del artista, el toque del Todopoderoso. Pero en la flor no está Dios, porque si en la flor estuviera Dios, entonces en el hombre también puede constituirse en Dios. ¿Sí? Y eso es panteísmo. Eso fue la base de la apostasía alfa en los tiempos del doctor Kellogg. Entonces, sigo leyendo. Nuestros sanatorios no deben situarse. Hermanos, ¿alguien que me ayude a leer ahí? Nuestros sanatorios no deben situarse. No deben situarse cerca de las residencias de los ricos. No se trata de sanatorios caros y grandiosos. O Bueno, sea, pues no necesitan lujos. Ella está refiriéndose como a lujos y todo eso. Algo sencillo. sí, sí, bueno, ella da una indicación clara. Dice, no deben situarse cerca de las residencias de los ricos. ¿Por qué será? ¿Por qué piensan, hermanos, que no deben situarse cerca de las residencias de los ricos? Debe haber unas razones, ¿no? Bueno, cada quien puede pensar, ¿no es cierto? Alguien dirá, bueno, es que los ricos, ellos les gusta la bulla de la música, llegan a altas horas de la noche en sus carros a todo volumen, hacen banquetes, hacen parrandas, hacen, bueno, muchas cosas. Aunque los pobres, muchos dejan de comprar el mercado por comprar el licor, ¿no? O por también vivir en deleites. Pero ella da esa indicación, que no se ubiquen cerca de las residencias de los ricos y que no se trata de hacer sanatorios caros y grandiosos.
caros y grandiosos. ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no deben ser costosas las inversiones de los sanatorios, ni tampoco unos magníficos sanatorios como esos templos magníficos de la corporación que tienen ahora Hermano, tantas cosas? pues Siga, yo hermano. digo que sería un despifarro de los recursos del Señor de esa manera. Y debe de ser lo más sencillo posible, cómodo, con todo lo necesario, pero no ostentar, porque eso sería ostentar ante el mundo. Y la idea es que saber utilizar los recursos del Señor. Claro, se puede, gracias, hermano. Se puede con pocos recursos establecer un sanatorio y quizás con pocos recursos establecer otro sanatorio u otros dos más en otros lugares, o establecer unos pequeños dentro de la ciudad. Repartir los recursos, ¿cierto? Pero no concentrar los recursos en un solo lugar para ostentar y sobre todo, hermanos, construir algo grandioso de tal manera que cuando llegue la prueba, cuando llegue la crisis, no podamos o se conviertan en piedra de tropiezo porque muchos no van a querer abandonar ese sanatorio suntuoso o porque no vamos a poder desbaratar y llevarnos cuando llegue la crisis a ese lugar, no nos vamos a poder ir fácilmente a otro más allá. Entonces, las construcciones deben ser sencillas, poco costosas, de tal manera que no llamen la atención tanto las instalaciones, sino el poder de Dios obrando a través de los agentes sencillos de la naturaleza, y que cuando llegue la crisis a esos lugares, nosotros podamos utilizar lo que se pueda y levantar como si levantaba el tabernáculo y llevarlo a otro lado. Y no hacer tantas inversiones de tal manera que no nos vaya a doler un día dejar esas instalaciones y de pronto ser entrampados, ¿no? Dice, en el corazón de los ángeles, a la luz de la instrucción que Dios me ha dado, no podíamos consentir en la realización de ningún plan semejante. Mire que eso sucedió allá en Los Ángeles. Mire lo que dice acá, los sanatorios no deberían estar cerca unos a otros. Vamos a ver por qué. No es apropiado iniciar un sanatorio cerca de donde ya exista otro. No es el plan de Dios que una institución que está realizando el mismo trabajo que otra esté cerca de la otra. No hay que aglomerar en una sola localidad nuestras instituciones en ningún país. Dios nunca se propuso que se restringiera de ese modo la luz de la verdad. Entonces el consejo es no aglomerarnos, sino distribuirnos equitativamente. Y si vamos a empezar en Colombia o en Perú o en Brasil, en cualquier parte, entonces hay que tener cuidado de que no estén tan cerca la una de la otra. Pues obviamente, ¿no? Hablando, por ejemplo, del país de Colombia. Si lo vamos a establecer en un sitio, llámese como se llame, Antioquia, Tolima, o Santander, o Nariño, o Cundinamarca. Bueno, pues si el Señor nos ayuda a establecer un sanatorio en uno de estos departamentos, pues el otro sanatorio que con la bendición venga, pues va a ser en otro sitio estratégico, que no quede tan cerca allí para poder atender a más personas que no pueden venir hasta Bogotá, o que no pueden ir a Medellín, o que no pueden venir a Nariño. Entonces, por estrategia, para atender y cubrir una mayor área, es mejor hacerlos espaciados. ¿Está bien? No hay que aglomerar, ¿no es cierto?, en una sola localidad nuestras instituciones. Debieran establecerse instituciones en diversos lugares en todo el mundo. Fíjense, hermanos, que esto es una orden como la de ir y hacer discípulos en todo el mundo, en todas las naciones. Esto no solamente le corresponde a México o a Estados Unidos, o no, en todo el mundo estamos llamados a hacer esta obra, hermanos. Y bueno, si las instituciones que han habido acá en Colombia
No ha habido una que sea de verdad de sostén propio, porque todas las que se han levantado, sin excepción, han pertenecido a la corporación adventista o a los sostén propio falsos que son ministerios de apoyo a la corporación adventista y ministerios falsos que también están unidos al Estado como asociación religiosa, están registrados ante el Estado y que tienen tienen una patente del gobierno y que tienen que seguir las normas del Estado. Acá en Colombia no ha existido todavía un sanatorio, un puesto de avanzada que se pueda decir que pertenece al gran movimiento adventista historicista. Por eso estamos en este plan, orando, capacitándonos para que el Señor pueda levantar donde sea la voluntad de Dios, en el lugar donde Él lo disponga, que podamos levantar una institución. Los hermanos nos estamos preparando. El Señor está trayendo a nuestro ministerio personas que aman a Dios, personas que aman al prójimo y personas que han adquirido experiencia. El Señor nos ha permitido a muchos pasar por diferentes experiencias de tal manera que ahora estamos capacitados para servir. Habemos personas que podemos sembrar, que conocemos la agricultura, cómo funciona y podemos enseñar la agricultura. Hay personas entre nosotros que saben construir, hay personas que saben dar tratamientos sencillos a la manera de Dios, hay maestras en el sentido de la enseñanza, hay hermanos de experiencia que pueden servir como ancianos, hermanos firmes en la fe, bien asentados. Hay profesores entre nosotros, hay profesores, hay docentes que el Señor les ha permitido adquirir una experiencia en la docencia, pero que ahora conociendo la verdadera educación pueden poner en práctica esa experiencia, saber cómo se trata a los niños, a los jóvenes y poner en práctica todo lo que el Señor les ha dado en su experiencia, pero bajo la verdad de la verdadera educación. Entonces, hermanos, el Señor provee los recursos humanos y también los recursos económicos. A nosotros nos falta nomás es capacitarnos y decir, heme aquí, envíame a mí. Yo sé, hermanos, que muchos están orando por este proyecto y muchos deben saber que el Señor los está llamando a prepararse como obreros médicos misioneros, como evangelistas, ¿sí? Como colportores, como ministros, como pastores, ¿sí? Nos está llamando el Señor y de alguna manera, si nosotros somos fieles al llamado, el Señor nos va a ubicar, hermanos, donde podamos florecer. Sigo leyendo. Debieran establecerse, a ver si leí, no hay que aglomerar en una sola localidad nuestras instituciones en ningún país. Dios nunca se propuso que se restringiera de ese modo la luz de la verdad. Entonces, hermanos, cuando se aglomeran las instituciones, se restringe la luz de la verdad. Debieran establecerse instituciones en diversos lugares en todo el mundo. Hasta ahí leímos, ¿no? Hay que llevar a cabo esfuerzos donde la necesidad sea mayor. Hermanos, aquí hay una lección bien importante. ¿Dónde, hermanos, es que hay que establecer estos lugares? ¿Dónde es que hay que invertir esos esfuerzos? Donde la necesidad sea mayor. Y lo mismo sucede con los recursos. Hay que ubicarlos donde más se necesita. Y esa decisión solamente la debe tomar usted, entre usted y Dios. Lo que Dios le coloca en su corazón, eso es lo que usted debe hacer. Ninguno de nosotros le tiene que decir, vea hermano, invierta acá o invierta acá. El Señor y usted. El Señor nos pone a nosotros, que el hermano va a iniciar una obra allá y hay que apoyarlo. Bueno, hermanos, entonces vamos a apoyar a los hermanos porque ellos van a iniciar un proyecto y lo vamos a apoyar con recursos, con oración, con materiales. Eso es trabajar en un frente unido, ¿sí? Hoy están nuestros hermanos acá y allá. Mañana el Señor levanta a otro hermano por acá y por acá. Entonces los vamos a apoyar también.
Y entre todos, hermanos, con la ayuda de Dios podemos esparcir la verdad. Que el Señor nos permita ahora seguir creciendo, hermanos. Que el historicismo de Tolima pasó a Nariño, de Nariño pasó a otra parte y de otra parte a otra parte. Entonces ahora ya no es solamente un departamento, ahora ya es Tolima, ahora ya es Cundinamarca, ahora ya es Antioquia, ahora es Santander, ahora ya es Nariño, ahora pues hay otros sitios y poco a poco, hermanos, el Señor va esparciendo la semilla en la medida que nosotros nos proponemos. Entonces ahora ya no es solamente México ni Estados Unidos, pues ahora también hay Centroamérica, también está en Colombia, también está en Bolivia, en Chile, en Paraguay. Con la ayuda de Dios, el Señor está levantando su ministerio también en Ecuador, ¿sí? En diferentes partes, en Chile, en Argentina, en todas partes, hermanos, porque la misión de Dios es ir a todo el mundo. Entonces, para nosotros, nuestro mundo por ahora puede ser nuestro departamento, puede ser nuestro país. Nuestro mundo por ahora puede ser nuestro barrio. Hagamos de nuestro barrio nuestro mundo o de la ciudad donde vivimos nuestro mundo. De tal manera, hermanos, que poco a poco el Señor pueda ir esparciendo la luz para que se cumpla, ¿cierto? Ese propósito del Señor de que el Evangelio llegue a todas partes. Bueno, la primera pregunta que se debe hacer es esta. ¿Debería haber un sanatorio en esta localidad? A ver, hermanos, aquí yo veo que está mi hermano Alfonso, que es de Ibagué, de Tolima, ¿cierto? Mi hermana Ángela, está en Antioquia, en Medellín. Mi hermana Argenis también está en Tolima. Está mi hermana Careza, el Señor la bendiga. Usted está en Curazao, el Señor la bendiga, un feliz sábado. Está mi hermano Ismael, qué bendición. Discúlpeme que no había visto acá, hermano, lo saludo a usted, a la familia, el Señor le bendiga. Mañana estaremos unidos con ustedes, el Señor lo bendiga. Está mi hermanita Diana en Medellín, mi hermano Jorge en Bogotá, mi hermana Lisa en Bogotá, la familia López en Pasto, mi hermano Hugo en Pasto, hermano Jairo en Ibagué, Luis Francisco en Santander, mi hermana Mónica en Medellín. A cada uno de ustedes les preguntamos en esta noche. Pregúntese usted, ¿debería haber un sanatorio en esta localidad? ¿Debería haber? Lo más seguro es que su respuesta es sí, claro. Qué bueno sería que en mi departamento, en mi ciudad, hubiera un sanatorio. Qué bendición sería, ¿no es cierto? En todas partes se necesita. Pero mire, si la respuesta es sí, entonces no debe haber ninguna vacilación en decidir por empezar uno. El camino al deber es claro. Entonces, hermanos, si su respuesta es sí, de que sí debería haber un sanatorio grande o pequeño en su localidad, hay que empezar. Hay que empezar de cualquier manera, hay que empezar. Por lo menos el Señor tiene una o dos personas o tres personas. Hermanos, con un solo hombre o con una sola mujer consagrados al Señor, Dios puede levantar un pueblo entero. Puede hacer grandes cosas si nos proponemos. ¿Sí? Bueno, el punto número 2 son las escuelas de enseñanza. Pero, hermanos, estas escuelas de enseñanza son muy importantes, tanto así que les tenemos que dedicar un buen tiempo a esto. Y eso lo vamos a dejar para nuestra próxima clase. Porque además de las escuelas de enseñanza, apreciados hermanos, maestros, docentes, qué bendición, hermanos, es formar parte de este ministerio donde deben haber escuelas de enseñanza. También deben haber escuelas agrícolas donde podamos enseñar cómo sembrar, cómo cultivar, donde los jóvenes vayan a prepararse 1 año, 2 años y aprendan ahí el arte de la agricultura y salgan de ahí preparados para que vayan a otros lugares a hacer lo mismo. Entonces hay escuelas de enseñanza, hay escuelas agrícolas,
Y también se nos dice allí fábricas de alimentos saludables, ¿sí? Y cómo deben operar estas instituciones, estas industrias estudiantiles, hogares para directores, obreros y estudiantes, salones de enseñanza, todo esto, hermanos, todo esto, escuelas de cocina. Bueno, poco a poco, hermanos, nosotros vamos avanzando, avanzando para poder irnos afianzando, hermanos, en esta formación de los centros médicos misioneros y de los obreros médicos misioneros. Mañana, en el estudio que vamos a tener con nuestros hermanos que se van a conectar, vamos a estudiar, hermanos, un tema bien importante que se llama la importancia de estudiar la sana doctrina, la importancia de estudiar la verdad presente. Y vamos a ver el papel que la obra médico-misionera forma en la verdad presente. Vamos a revisar ese tema con nuestros hermanos porque se ha descuidado, ¿cierto? Esa parte de la verdad presente. Hoy en día hay muchos que dicen ser de la verdad presente, pero que no tienen ni idea qué es la verdad presente. Entonces nosotros no podemos caer en ese error. Hermanos míos, por favor, si tienen algún aporte, alguna pregunta que la podamos responder o alguna aclaración que hacer, tengan la amabilidad, hermanos, de hacerla, por favor. Bueno, muy Hermano, bien. buenas noches. Hermana Argenis, la escuchamos, hermana. Buenas noches y un feliz santo sábado. Gracias, hermano, lo mismo para todos. Pues, hermano, es como más bien como una reflexión de mirar cómo la obra que el Señor anhela que sea realizada y que estamos aprendiendo a través de la lectura de este libro, hablando de las escuelas, hablando de los sanatorios, hablando de las fábricas de alimentos, eh, pues cómo se fueron apartando y apartando cada vez más de esos principios sanos. Por ejemplo, en algunas capitales, ¿sí? De pronto hay una fábrica de alimentos muy conocida a nivel del departamento donde está ubicada y creo que a nivel nacional. Y pues uno de pronto, cuando ha tenido la oportunidad de estar cerca a esa fábrica o a sucursales donde se venden alimentos que uno espera que sean pues realmente saludables. Y va y uno mira, por ejemplo, porque yo hace muchos años aprendí que todo lo que compro yo enseguida miro ingredientes y están con azúcar, están con químicos que ya son muy conocidos por todos, que son productores de alergias como la tartrazina y otros, y presentes en productos de, digamos, con la denominación adventista, que debieran estar libres de todos esos químicos y de todas esas cosas que pues no están promoviendo salud. Y si uno habla de los centros, de que uno llaman sanatorios, primero pues ni soñar uno ir por allá porque el dinero no alcanza para ir a cancelar todo lo que eso cuesta. Y segundo, mm, pues están ya contaminados con esas prácticas que no son aprobadas por el Señor. Alguna vez cuando yo vivía en otro municipio, no este, pero cercano a este, eh, los que hacían parte de esta iglesia donde estábamos asistiendo, pues teníamos la preocupación de que habían unas instalaciones que en alguna época habían funcionado como escuelita y siempre nos decían, donde hay una iglesia debe haber una escuela adventista.
pero pues yo en esa época ni idea de todas estas cosas que estamos aprendiendo ahora. Y lo primero que hay que hacer es, hay que llamar al señor jefe de núcleo, que es el que aprueba y va a revisar en qué condiciones se va a abrir y cómo es, qué es lo que se va a enseñar y bueno, en fin, decir, no dependiendo de la iglesia, sino dependiendo del Estado. Entonces, ¿cuán lejos estamos o están esas instituciones de, de los principios establecidos, divinamente establecidos? Y pues que gracias a Dios ahora nos estamos preparando y para cuando el Señor nos bendiga con todos estos proyectos que se tienen ahora, pues ya con la ayuda del Señor no vamos a estar cayendo en estas trampas, en estos engaños. Gracias, hermano Carlos. Así es, hermana Genis. Bueno, gracias a Dios que el Señor ha puesto, ¿no? En la mente de algunos hermanos y de ustedes y de este servidor, pues este proyecto de capacitarnos, de adiestrarnos. Por ahora lo repetimos, estamos en este proceso de adiestramiento, de conocimiento, de capacitación. Y bueno, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer para que, como estudiamos en la verdadera educación con nuestro hermano Jimmy, si alguna vez levantamos una institución educativa, que sea 100% diferente a los sistemas educativos de la educación papal. Y en las instituciones de salud no tiene que ser la excepción. Debemos obrar 100% diferentes a las instituciones de salud del Estado, de la corporación, de las hijas de Babilonia. Nada que ver con eso. Porque si no, el Señor no nos va a bendecir. Vamos a ser una más del montón. Y Dios no quiere eso. Y de esa manera el Señor va a bendecirnos si hacemos las cosas a la manera de Dios. Y bueno, gloria a Dios por los que estamos empezando a capacitarnos en esto y preparándonos. Hermanos, hay muchas personas que sin saber hacerlo, hacen sus cosas, sin saber hacerlo. Yo me pongo a ver unos videos, me puse a ver unos videos de una persona que estuvo un día con nosotros acá y bueno, es una persona que, pues, él tiene la buena intención de hacerlo mejor, ¿cierto? Y de acuerdo a sus capacidades hace, pero yo me pongo a pensar, entre nosotros hay personas capacitadas, de experiencia. ¿Cuánto bien no podríamos hacer con la ayuda de Dios poniéndonos en las manos del Señor, enseñando en estas instituciones? Entonces, bueno, hermanos, poco a poco vamos avanzando y con la ayuda de Dios esperamos ir mejorando. Hermanos, entonces vamos a terminar allí. Si no hay más preguntas o no hay más aportes, queremos dejarlos hoy descansar para que con la ayuda de Dios mañana podamos iniciar tempranito la escuela sabática, el servicio de alabanza y la clase de escuela sabática también con nuestros hermanos. Hermano Carlos, una pequeña Sí, pregunta. sí, hermana. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros formaríamos una escuela? El gobierno no vendría a intervenir y a decir, ustedes no están legales, ustedes necesitan tener algunos reglamentos, en fin, todo eso, no intervendría ahí el Estado, no habría, ellos no vendrían a poner problema por eso. Bueno, hermana, nosotros sabemos que si el Señor ha dado la orden de establecerlas, las escuelas y todo eso, es porque hay una garantía, ¿no es cierto? Hay una garantía que el Señor va a protegerlas, el Señor las va a bendecir, las va a hacer crecer y va a salvaguardar sus instituciones, porque son instituciones del Señor. Si vienen, claro, han de venir, pero como nosotros no vamos a graduar, ni vamos a dar títulos, ni nuestros misioneros que salen de nuestras instituciones van a ir a buscar trabajo a las instituciones papales, ni vamos a buscar acreditación
y vamos a formar misioneros, obviamente, con el libre albedrío de ellos, pero ellos deben saber, las personas que vendrán a educarse, deberán saber que ellos se vienen a educar para ser obreros médicos voluntarios o misioneros voluntarios u obreros de sostén propio. Entonces, si alguno de ellos, después de salir de nuestra institución, primero no va a salir con ningún título, porque nosotros no vamos a dar títulos, ni vamos a calificar, ni a hacer competencias. Si alguno de ellos algún día egresa, debe saber que es un obrero de sostén propio. Si él, por decir algo, piensa ya en lo terrenal y dice, no, yo definitivamente quiero buscar un trabajo en un colegio normal, bueno, pues tendrá que hacer sus cursos donde lo acrediten, donde le den su título y donde él pueda competir para que le den ese trabajo. Si vienen a molestarnos, pues seguramente nosotros tenemos las respuestas que darles. Nosotros no estaremos educando para bachilleres, ni teólogos, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Eh, Funcionaremos de una manera casi privada, ¿sí? La idea es formar obreros de sostén propio, educarlos para Dios. Y ustedes saben, hermanos, que en estas instituciones son pocos, ¿no? Pocos las personas que vendrán. Seguramente nos visitarán de las instituciones de salud para exigirnos lo mínimo posible. Pero bueno, hermanos, el Señor nos dará la forma de trabajar. Sí, pues obviamente tendremos que cumplir con algunas normas de higiene que son básicas, ¿cierto? Las tenemos que cumplir porque así debe ser. Pero seguramente pues no vamos a tener el logo allí de decir hospital, esto, o escuela, o instituto, ¿no? Pues en el momento en que nos volvemos instituto o así, pues ya el gobierno pues ya nos va a exigir muchas cosas. El Señor levantará la manera de que nuestros hermanos expertos en este asunto de la educación puedan dirigirnos o dirigir el asunto de tal manera que no nos cierren la institución, ¿no? No podemos caer quizás en eso, ¿cierto, hermanos? Hermano Eso, Carlos, sí, hermano Alfonso. hermano Carlos, ahí, pues ya conoció el grupo de los que niegan el Espíritu Santo, ¿no? Ellos tienen ellos tienen unas fincas en el llano, también tienen que en Santander, y aquí en el Tolima como que tienen una, o así aquí en la ciudad de Ibagué, porque aquí hay una hermana, es- una no, hay varios hermanos que se salieron y están dentro de ese grupo, pero resulta de que ellos están llevando hermanos a estas fincas y con el cuento de que le van a desintoxicar el cuerpo, o sea, hermanos que estén enfermos del colon, del hígado, enfermedades de la hipertensos, ellos están sacando unos avisos y entonces resulta que la gente se interesa, la gente se interesa, el hermano se interesa, pero están llevando es adventistas de la corporación. Entonces el hermano estando enfermo, entonces se interesa, dicen, no, yo voy y dejan un número de teléfono. Hasta yo llamé, pero yo no pensé que fueran esas personas, que fueran, hasta yo le dije doctora, y resulta que me dijo, no, yo no soy doctora, yo soy simplemente adventista, yo soy adventista, no soy hermano. Y nosotros tenemos una finca y dije, bueno, ¿y qué vale, qué precio tiene para uno, pues, hacerse un tratamiento? Son 3 meses, dura el tratamiento. Entonces, ella dijo, no, usted aquí no va a pagar un peso. El caso es que cuando usted esté alentado, usted aquí va a trabajar ese mismo tiempo en el cultivo, en la finca, en los quehaceres de la finca, para usted cancelar el precio
del tratamiento. Y resulta que así se han llevado a muchos, hermano Carlos. Pero lamentablemente, yo, eh, a uno le da tristeza porque van y le enseñan a esa doctrina de, de que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor Jesucristo o el Espíritu del Padre, pero que el Espíritu Santo no está a ningún lado. Entonces, ellos vienen con ese cuento, los hermanos, pero vienen muy felices y aceptan esa doctrina porque fueron sanados allí o le dieron ese tratamiento y ellos vienen transformados, mejor dicho, totalmente, hermano. Y he conversado con varios que vienen ya con ese sistema. Ahí le doy esa inquietud, hermano Carlos. Ok, hermano Alfonso, sí, bueno, lamentablemente pues pasa de todo, ¿no? El diablo sigue actuando con la estrategia. Todo esto te daré si postrado me adoras. Así han habido casos, ¿no? Casos donde nuestros hermanos, antes de estar con nosotros, estuvieron en otros ministerios donde los ofrecieron un pedazo de tierra para que se vayan a vivir allá, ofrecieron vendérselo a bajo precio, que lo vayan pagando. Bueno, pero bueno, igual ustedes saben, hermanos, que la estrategia del diablo es engañar. Y, y cuando nosotros estudiamos lo que es el sostén propio, cómo funciona, cuáles son sus doctrinas, eh, cómo se debe dirigir y todas las indicaciones del escrito está, bueno, gracias a Dios vamos a ser salvaguardados de esto. Pues ustedes saben, hermano, que el diablo falsifica todo lo del Señor. Y hay movimientos, hay ministerios de apoyo a la corporación o ministerios de los jesuitas que tratan de simular ser de sostén propio y hacen sanatorios, hacen un poco de cosas, publicaciones, pero con una doctrina errada, con un falso Cristo. Bueno, pues el diablo está engañando a muchos y muchos terminan vendiendo sus casas, vendiendo sus fincas o sus propiedades y llevándoles el dinero allá, comprándoles un terreno allá donde le van a vender, le entregan el físico, pero no le hacen papeles, no le hacen escrituras. Y bueno, un poco de cosas que se pueden dar al respecto. Entonces, cuando se trata de dinero, hermano, hay codicia, el amor al dinero es la raíz de todos los males y muchas personas por el dinero inventan estrategias, inventan cosas, les enseñan otra doctrina y hay muchos lamentablemente que caen en esas trampas. Entonces es bueno probar los espíritus, conocer la verdad. Aquí, hermanos, nos estamos educando cómo deben funcionar estos centros de obra misionera, cómo deben funcionar, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Cómo funcionan? Bueno, ya ustedes, pues, cuando conozcan otros casos, podrán determinar si son de Dios o no son de Dios. Por ahora, hermanos, vamos a terminar allí. Con la ayuda de Dios, quisiera pedirle a algún hermano, si mi hermano Jorge está escuchando, por favor, para que haga la oración final. Hermano Jorge, confírmeme si está escuchando, por favor. Sí, hermano, sí lo estoy escuchando. Bueno, hermano, entonces tenga la amabilidad de, por favor, de hacer la oración final y luego cantaremos unas alabanzas y quedaremos despedidos. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Maravilloso y buen Señor, Padre eterno, tu nombre sea honrado, glorificado y exaltado por todas las eternidades sin fin. Amado Señor, cuán agradecidos estamos contigo por tus ricas bendiciones que has proveído por medio de tu mensajera para este tiempo, Señor, este tiempo solemne en el cual muchos profetas, muchos hermanos en la antigüedad desearían haber estado en este momento de la historia de la humanidad. Amado Señor, es un momento solemne en el cual tú nos llamas. Estamos como esos obreros que necesitamos aprender de nuestro gran Maestro, nuestro gran Señor Jesús, para que al ser
adiestrados en estos temas tan maravillosos. Tú, Señor, nos capacites y también, Señor, también que nos dé los recursos para hacer tu obra. Sabemos que muy pronto el Espíritu Santo nos va a tomar para hacer la labor que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Primero que todo, Señor, purifica nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro ser entero, y ayúdanos a tener el carácter precioso e inmaculado de nuestro amado bendito Señor Jesús. Ayúdanos a reflejar ese carácter, eh, ese precioso carácter, Señor, para que cuando tú nos utilices como instrumentos tuyos, la humanidad se dé cuenta que estuvimos contigo, Señor. Gracias, amado Dios, por todas tus bendiciones en este santo sábado que está comenzando. Gracias, Señor, por la noche que nos brindas para descansar en este hemisferio. No sabemos en cualquier parte del mundo, los hermanos que están escuchando. Entonces, bendiciendo, Señor, su despertar, el sueño de nosotros y el despertar también. Que te alabemos y te glorifiquemos en este santo sábado, Señor, y que todo sea dirigido solo por ti y para ti. Perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras inmundicias, todos nuestros pecados hasta este momento. Gracias, amado Señor, por escucharnos, pues lo agradecemos y lo pedimos, porque no hay mérito en ninguno de nosotros, sino en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, a quien es el honor, el poder, el imperio y la gloria por siempre. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén.